PFL Media en este nuevo formato, como bien decías. Que muchas cosas hay para hablar en relación a la hidroguía en general. Yo quisiera comenzar de sur a norte, si te parece bien, porque me parece muy importante el avance que se está teniendo, si miramos un poco de forma global, acerca de aquella última reunión donde también nos sorprendió gratamente esa unión, por así decirlo, de varios gremios que coinciden de alguna forma en la necesidad de poder entrar a la cancha, entre comillas, y poder empezar a aportar en los procesos. Estamos hablando de lo que se está llevando a cabo en materia del proceso licitatorio y un acompañamiento muy cercano al sector privado a través de los gremios. Sí, efectivamente, empezando, a ver, en el proceso de la Argentina, la verdad que tuvo un cambio muy significativo este año en términos de la apertura de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para la participación de los privados, de las cámaras. Ahí hubo muchísimo trabajo previo que antes no había sido tenido en cuenta y se revisó, y algunos de esos elementos fueron incorporados en los pliegos. Y bueno, la apertura de los pliegos vino con, o fue recibida con gran beneplácito de todas las cámaras que están vinculadas, por lo menos en la Argentina y en la región, al transporte fluvial y marítimo. Sin dudas, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, podemos tener una serie de comentarios, ¿no?, para hacer sobre los pliegos y sobre las condiciones de la licitación. Pero, bueno, muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y necesitamos asegurarnos de lograr tener esa concesión que efectivamente se puede lograr. Y, bueno, la responsabilidad de las autoridades específicas es que los temas puedan avanzar, ¿no? Y efectivamente se está avanzando. Desde hace mucho tiempo, un equipo grande de cámaras que nos venimos reuniendo sistemáticamente para charlar sobre los temas de la hidrovía y de la licitación en la Argentina, habíamos puesto este objetivo primario de lograr tener una concesión a riesgo privado y sin aval del Estado, en donde el Estado argentino fuera solamente responsable por el control y no por la ejecución de las actividades de dragado o de mantenimiento, de balizamiento, ni siquiera por los cambios eventuales que pudiera llegar a tener. Porque de esa manera es como mejoramos la gestión. Se comprobó claramente que cuando el Estado empezó a gestionar, el Estado argentino empezó a gestionar la concesión, se generaron una cantidad de problemas en la navegación, en las cuentas públicas, muchos inconvenientes que antes, durante los 20 y pico de años que había trabajado el concesionario anterior, que era un privado, que tomaba todo el riesgo de la concesión, nunca habían existido. Entonces realmente creemos que ese es el principal objetivo, o era el principal objetivo, y eso se está logrando. Luego, por supuesto, todos queremos que el río mejore, que se profundice el canal, que logremos tener condiciones de servicio durante los 365 días del año, que nos aseguremos tener una actualización tecnológica periódica, que podamos ir mejorando, aprovechando las últimas tecnologías disponibles. Todo eso hoy existe en los pliegos, pero no está asegurado, y vamos a tener que seguir trabajando para que eso ocurra. Y entonces, sí, el próximo paso va a ser la definición de este órgano de control que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación está definiendo,
y de hecho la próxima semana va a haber reuniones importantes en ese sentido para que los privados también seamos parte de ese organismo, ¿no? Y entonces eso seguramente nos va a permitir ir conversando y generando un diálogo técnico con el concesionario para ir mejorando la calidad del servicio, las condiciones acordadas y eventualmente también los costos, porque creemos que la tecnología puede ayudar a reducir los costos, mejorando incluso las condiciones de servicio que tenemos actualmente. Perfecto. ¿Laura? Sí, cuando hablamos también de las obras en el tramo norte, presidente, en el tramo norte de Paraguay, incluso en aguas compartidas con Brasil. Sí, en el tramo brasilero tiene la expectativa también de ser concesionado. Eso está un poco retrasado comparado a las expectativas iniciales, ¿no? Pero creemos que este año finalmente sí va a ser licitado y eventualmente concesionado el tramo desde la Dario o Corumbá hasta el río Apa. Y en ese tramo hay un segmento que está compartido y entonces Paraguay y Brasil se tienen que poner de acuerdo en cómo va a ser esa gestión compartida de ese tramo. Todavía ese proceso está en conversaciones entre las cancillerías de ambos países, pero creemos que vamos a lograr también asegurarnos tener una entidad privada que va a ser responsable por la gestión del río. La gestión del río no es solamente el dragado, sino la supervisión de medioambiental, también por las batimetrías y también que es la información que necesitamos para navegar mejor, también por el balizamiento en los lugares que haga falta. Entonces, hay toda una cantidad de condiciones que van a ir mejorando la calidad del servicio para los armadores y también la certeza para todo el resto de la sociedad que quiere cuidar su río de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces acá hay una alineación muy grande entre los usuarios comerciales y los usuarios individuales o personales. Nosotros queremos que el río siga siendo el mismo que tenemos hoy. Quizás queremos algunos ajustes en la formación del canal, pero nada más que eso. No queremos grandes cambios en el río, porque creemos que los cambios que necesitamos para que la navegación sea continua, que ocurra los 12 meses del año en todos los tramos del río, requiere muy pequeños cambios. Nos fuimos del sur al norte y ahora te pido quedarnos en el centro, entre Asunción y particularmente lo que está ocurriendo también en la zona del Bermejo. Pero en Asunción quiero detenerme por dos razones. Ayer mostrábamos en el programa, justamente yo estaba ahí en la zona fui hasta la zona del Puenteros del Chaco, mostramos en el programa las dos boyas que están instaladas ahí, que tienen un sistema IS, que tienen un sistema tecnológico muy bueno. Hablamos con Laura justamente de que esto se va a extender prácticamente a gran parte del tramo norte y sur también. Esto definitivamente habla a las claras que si miramos los últimos 5 años simplemente, el avance que hemos tenido con remoción de fondos duros de Puente Remanso, con la instalación de boyas en Héroes del Chaco, en la zona de Itapeta Punta, y con lo que se está logrando este año en particular en el Bermejo, yo creo una estrategia realmente muy acertada, lo que a las claras demuestra que hay trabajo detrás. No tuvimos este año empezar la riada, estamos a 4 centímetros simplemente de Puerto Asunción. No hubo casos de embarcaciones que tuvieron que quedar separados durante varios días en la zona del Bermejo. Sí, efectivamente el trabajo que se viene haciendo está dando sus frutos, ¿no? Y es muy significativo. Hay que reconocer el liderazgo de CAFIM, pero también el apoyo enorme de las autoridades paraguayas
para todas las actividades que tenemos que realizar, ¿no? Desde la Agencia Nacional de Navegación y Puertos, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas. La verdad es que todos están trabajando para que los problemas se resuelvan y efectivamente nosotros podamos mejorar las condiciones de navegación en el río, aplicar la tecnología, generar las obras necesarias para que el río sea cada vez más navegable. Y lo estamos logrando, ¿no? Como bien decías, la remoción de fondos duros de Remanso Castillo marcó un hito, un antes y un después. Realmente en esa actividad fue un evento que había sido marcado en la primera reunión del CIH, del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, en donde se identificó que Remanso Castillo tendría que ser dragado porque efectivamente había una necesidad de eliminar ese paso crítico. Bueno, pasaron 35 años o casi 35 años y efectivamente se realizó ese trabajo en base a un proceso de aumentar el conocimiento del río, ¿no? Hace por ahí unos 10 años, cuando se planteaba queremos navegar el río sin interferencias y eliminar los periodos de estiaje, hablábamos y pensábamos en trabajos enormes, grandes intervenciones en el río, y bueno, la verdad es que bueno, hay que reconocer que los trabajos se hicieron y hay que reconocer el esfuerzo de cada uno de quienes han realizado esos trabajos, pero en términos relativos los trabajos son mucho más chicos de lo que esperábamos. Y eso también es muy relevante porque eso genera un impacto ambiental muchísimo menor y nos asegura que vamos a seguir teniendo el mismo río para siempre, ¿no? El trabajo de la remoción de fondos rocosos en el río Paraguay es una demostración de eso, un trabajo que se hizo con estudios de impacto ambiental y simulación hidrológica de cada uno de los pasos críticos. Hay muchísimo trabajo previo, muchísimo trabajo de comunicación y de trabajar con la sociedad, las sociedades ribereñas, las poblaciones ribereñas también. Todos están apoyando ese trabajo porque saben que el río que vamos a tener es un río mejor, es un río que va a estar más cuidado, es un río que va a tener un canal y que se le van a evitar una cantidad de riesgos, de accidentes que antes teníamos porque en el medio del canal había piedras. Uh-huh. Consultarte también con relación al acuerdo Unión Europea-Mercosur y todo lo que significa en materia logística justamente cuando hablamos de la hidrovía Paraguay, Paraná, presidente, todo lo que se viene en ese sentido. Sí, los acuerdos lo único que hacen es, de alguna manera, demostrar que la región tiene un enorme potencial de crecimiento en las cargas que navegan por la hidrovía, ¿no? O sea, Europa se terminó de dar cuenta que efectivamente el Mercosur tenía que ser su socio, que ellos necesitan los alimentos y que el Mercosur es probablemente la región del mundo que puede favorecerlos y ayudarlos a conseguir esos alimentos. Y entonces, mucha de esa materia prima se produce cerca de los ríos y puede beneficiarse de los ríos para llegar a destino, a llegar en diferentes direcciones, pero particularmente en el caso de Europa hay muchas cargas que pueden beneficiarse de nuestros ríos para llegar a esos destinos, ¿no? Y entonces realmente creo que es una demostración más del potencial de la región y ese potencial
se va a poder de alguna manera desplegar a toda la sociedad si logramos aumentar y multiplicar el transporte fluvial, porque en la medida en que nosotros hagamos más eficiente la logística, toda esa producción que puede realizarse en el interior de Paraguay, en el interior de Mato Grosso do Sul, incluso también en Bolivia, va a llegar también en Argentina, por supuesto. Hay provincias argentinas que están muy cerca del río que pueden beneficiarse también del transporte fluvial, y todo eso va a reducir el costo de poner una tonelada en el mercado de consumo, y de esa manera el resultado para el productor va a ser siempre mejor. Y realmente hoy Paraguay se beneficia mucho del transporte fluvial, de un transporte fluvial eficiente. Creo que tenemos la oportunidad como industria de transporte fluvial de seguir aumentando las cargas a las que les damos servicio, y que sean también otros productores paraguayos, bolivianos, brasileros y argentinos los que se beneficien del transporte fluvial por la hidrovía. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos acerca de las bajantes históricas del río en estos últimos años que pusieron en evidencia justamente de lo que hablamos siempre, de la vulnerabilidad del sistema y todas las lecciones que dejó esa crisis cuando hablamos de planificación futura del transporte fluvial, si bien ya se tomaron acciones incluso ahora, por ejemplo, hablando del Paso Bermejo, ¿no? Desde CAFIN y del sector privado, bueno, eso tiene que continuar, digamos. Sí, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. En cualquier caso, lo que podemos ver es que tenemos un gran río que nos siguió dando algunos meses de buena calidad de transporte, y también al mismo tiempo, incluso en periodos o años de bajo nivel de aguas, en donde las lluvias en el Pantanal habían sido muy bajas, ¿no? Las lluvias, el río Paraguay se alimenta principalmente de las lluvias en el Pantanal, que es una región en el Mato Grosso brasilero que trabaja como una esponja, en donde durante 5 o 6 meses al año llueve un volumen muy alto comparado con el resto del año, y gracias a Dios ese Pantanal va entregando esa agua no de una manera violenta, sino bien lenta, y durante varios meses se va bajando esa agua y nos permite tener navegación en el río Paraguay durante por lo menos 8 o 9 meses al año en la mayoría de los casos. Entonces, ahora, el resto del año, esos otros 3 o 4 meses, según cada año pueden ser momentos muy críticos, ahí es donde nos dimos cuenta que necesitábamos más trabajo de dragado para asegurar que ciertos pasos críticos pudieran ser navegados de mejor manera con los convoyes. Durante los primeros años de este gran periodo de estiaje, que por ahí empieza en el año 2020, el río no cambió de manera muy significativa, a pesar de grandes trabajos que se hicieron, en donde la creación del convenio entre CAFIM, la ANNP y el Ministerio de Obras Públicas permitió que identificáramos exactamente cuáles eran los pasos críticos que debían ser dragados. Entonces ahí en ese trabajo logramos 2 elementos muy importantes. Primero es reducir el impacto de la sobresedimentación sobre muchos pasos críticos. El río todos los años trae una cantidad muy grande de sedimentos que generalmente van cayendo en aquellos lugares en donde la velocidad del río baja, ¿no? Como que el río viene, lleva
el sedimento, y cuando la velocidad del río baja, ahí se acumula el sedimento. Cuando eso ocurre particularmente de manera exagerada en algún punto del canal de navegación, es que llamamos esa sobresedimentación. Entonces tenemos que sacar eso que se sedimentó de manera exagerada en ese paso crítico, y retirarlo y ponerlo en otro lugar, para que no limite la navegación en ese lugar, ¿no? En esa circunstancia. Eso lo venimos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, con la NNP y también con las dragadoras responsables de ese trabajo desde hace 5 o 6 años, con un gran éxito. Yo siempre recuerdo que en el año 2022, nosotros tuvimos los mismos niveles que tenemos hoy en Asunción y 0 en el hidrómetro de Asunción, y en ese momento nosotros cargábamos solamente 22.000 toneladas por convoy. Hoy llegamos a cargar 30.000 toneladas por convoy, gracias a que se eliminó esa sobresedimentación de los canales. Entonces realmente con 0 de Asunción nosotros podemos cargar 30.000 toneladas por convoy de 20 barcazas, ¿no? Un convoy como el que pueden ver aquí atrás, en vez de llevar solamente 22.000 toneladas, puede hoy en el mismo tramo llevar 30.000 toneladas. Ese es un cambio, un nivel de eficiencia muy significativo para estos tramos del río. Al sur de Asunción no se requirieron intervenciones en piedra. El segundo proceso que nos encontramos es el del conocimiento del río. Al ir dragando un canal y repetidas veces ir retirando la sobresedimentación de esos pasos críticos, nos fuimos dando cuenta la velocidad de la sedimentación, en donde el río favorecía la navegación y donde no, y fuimos encontrando también cuáles eran los pasos críticos con fondos duros que deberíamos intervenir. Y entonces, así es como empezó ese proceso que antes Diego describía, que empezamos con Remanso Castillo y luego con los demás pasos críticos. Y entonces, de nuevo, podemos ver el vaso lleno o el vaso vacío. Efectivamente, fueron años muy difíciles para la navegación, en donde realmente el nivel de productividad era muy, muy bajo, y sufrimos todas las empresas de navegación y todos los que estábamos vinculados a la navegación, tuvimos años muy difíciles. Pero ese aprendizaje y ese trabajo detallado en colaboración con las autoridades y las entidades públicas y privadas fue generando esta condición en la que estamos hoy, en donde cada vez el río está un poco mejor. Cada vez tenemos un canal mejor gestionado, un canal que nos permite tener una navegación más eficiente, más segura y más confiable. Totalmente, Diego. Por último, preguntarte, o más que nada permitir una breve reflexión así, mencionando lo siguiente. Es como que el mundo ideal nunca existe y esta profesión, este sector tiene una dinámica muy, muy interesante. Recuerdo tiempo atrás, había buena agua, sí, no había lugares de amarre. Argentina limitaba dimensiones de convoyes, situaciones que se fueron sorteando gradualmente. Luego vino el tema de la bajante, lo que acabas de explicarnos también muy claramente de 2019-2020 para adelante. Fuimos como conociendo mejor al río, fuimos aprendiendo del río, una cantidad de cuestiones que hoy ya nos ponen a un nivel, resalto esto desde todo punto de vista, que ya se están tomando las primeras o una serie de decisiones sumamente estratégicas y acertadas. El haber dragado el canal secundario en la zona del Bermejo para evitar esa congestión de embarcaciones, yo creo que para aplaudir realmente esa decisión que se tomó definitivamente en conjunto. De aquí a futuro es lo que quiero mirar. Después vino el tema del peaje, vino una serie de cuestiones
de aquí a futuro, saber un poco y entender un poco si vamos a tener la hidrovía que soñamos, la hidrovía que todos queremos ver, 24/7, 365, con profundidad segura, con implementación de tecnologías que permita tanto a los capitanes como al cargador y a los operadores saber que la carga, que las 25, 30 o 50 millones de toneladas de carga que van a transitar van a poder llegar a destino de forma segura. Bueno, yo soy optimista en ese sentido. Creo que el proceso que bien describías, que es virtuoso, en donde primero se conoce más el río, luego se interviene correctamente y con seguridad y mucho cuidado del medio ambiente, nos permite también seguir conociendo más y saber qué tecnologías pueden ser efectivas, qué modificaciones necesitamos hacerles y qué nuevos estudios necesitamos para poder encontrar los nuevos cambios que eventualmente podríamos llegar a necesitar realizar. Todo eso creemos que va a seguir ocurriendo en los próximos años. Creo que vamos a seguir trabajando con las autoridades para ir encontrando todos esos cambios que el río necesita. Realmente hoy tenemos una interacción, por lo menos en Paraguay, con las autoridades que es muy productiva. Creo que Brasil está tomando ese camino. Argentina está entrando cada vez más en el diálogo y tengo mucha fe que el gobierno argentino se va a plantear como una contraparte muy lógica en la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto contradice un poco la posición de la Argentina en los últimos años, pero tenemos que entender que ha habido un cambio de gobierno muy importante, un cambio de autoridades que han estado enfocándose primero en la licitación de la concesión del tramo entre confluencia al océano y que ahora van a empezar a estar más interesados en todo el resto de las actividades que refieren al quehacer de la hidrovía. Creo que van a estar más enfocadas en qué pasa en el Alto Paraná, que es también un río que la Argentina participa, pero que no tiene carga propia. Y bueno, creo que ellos van a estar mostrándose bien interesados en que se siga desarrollando el transporte fluvial y ver, bueno, cuál es su posición estratégica. Y ahí creo que vamos a ir mejorando ese diálogo y encontrándonos con las preguntas que siguen, que es qué queremos hacer de la hidrovía, ¿no? Y creo que hay un mensaje claro de aquellos que diseñaron la hidrovía inicial, que es que debiéramos tener una liberalización completa del transporte y de las cargas y de las embarcaciones, y que solo la idoneidad y la capacidad y la certificación deba ser el motor para impulsar un transporte de calidad que nos asegure que todas las cargas puedan aprovechar el río de la mejor manera posible, que nos asegure que el transporte fluvial se asegura para todas esas cargas que pueden llegar a venir. Realmente, cuando empezamos a pensar en el potencial que tiene la hidrovía para el crecimiento, los números pueden ser de alguna manera asustadores, pero estamos capacitados. Paraguay está capacitado. Paraguay tiene no solamente la mayor flota y la mejor flota, sino que tiene la tripulación capacitada, tiene las escuelas desarrollando y mejorándose, tiene los servicios, tiene los astilleros. O
sea, realmente tiene mucho más para seguir explotando, brindándole servicios de calidad a las cargas bolivianas, brasileras y, ¿por qué no, argentinas? Entonces tenemos que seguir este camino donde cada vez vamos a ver ese vaso cada vez más lleno, vamos a ver cada vez más cargas, cada vez más embarcaciones, cada vez más tripulantes, más gente trabajando en la hidrovía. Esperemos que cada vez más mezclados, en donde no sean solamente cargas paraguayas, sino cada vez más cargas regionales, también tripulantes regionales, también embarcaciones regionales. Necesitamos asegurarnos que vemos el sistema completo y que ocupamos todas las cargas, todas las embarcaciones, todos los colaboradores que puedan llegar a participar. Así es como vamos a lograr tener la mejor hidrovía posible. Excelente. Bueno, nos quedamos con esa frase, presidente, de ver el vaso medio lleno, ¿sí? Y como siempre es un gusto realmente escuchar tus análisis, hablar con vos, dialogar y bueno, es una de las pocas veces que vamos a hablar este año, así que te agradecemos como siempre por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, me encanta el trabajo que hacen, comunicar todo este enorme esfuerzo que significa transportar cargas de un lugar a otro y generan un conocimiento en los usuarios, en la sociedad, que es enormemente valioso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego, que tengas linda tarde. Bueno, parte de lo que nos comentaba entonces el presidente de la CPTCP, Diego Asqueta, como siempre súper interesante todo lo que nos comenta.